Nuevamente quiero agradecer al comité organizador del Congreso Nacional de Ginecología la oportunidad de compartir con ustedes unos minutos para hablar de un tema que cada vez es más cercano a nuestras pacientes y que cada vez más tenemos que explorar o evaluar para tratar de aclarar algunas de las patologías que nuestras pacientes obstétricas tienen. Y este es el síndrome antifosfolípido, que tendríamos que entrar de una manera concreta y en estos minutos definir cómo podría ser su diagnóstico y su manejo. El síndrome antifosfolípido se define como una enfermedad sistémica autoinmune que se caracteriza por un cuadro de trombosis arterial o venoso y que a su vez se acompaña de la positividad de algunos anticuerpos considerados antifosfolípidos. Estos anticuerpos antifosfolípidos son el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas IgG e IgM y la beta-2 glicoproteína IgG e IgM. Y para conformar el síndrome o el cuadro sindromático, uno tendría que tener inicialmente un cuadro de trombosis arterial o venoso sumado a alguno de estos antifosfolípidos positivos. En ocasiones va a haber algunos más positivos que otros, pero el tener el componente clínico más el componente del laboratorio es lo que define el síndrome antifosfolípido. Sin embargo, dentro de los criterios de clasificación de Sapporo, esa positividad debe mantenerse en estos antifosfolípidos con 12 semanas de diferencia. Cuando uno cumple esa condición, definitivamente tiene un síndrome antifosfolípido y es la condición más estricta para que el síndrome realmente esté presente. Esto se comenta porque en ocasiones puede haber títulos aislados de fosfolípidos que no siempre se acompañan de un cuadro sindromático de trombosis o que posteriormente negativizan los anticuerpos. El explicar por qué ocurre el síndrome antifosfolípido, pues probablemente sea más complejo que esta diapositiva, pero podríamos resumirlo diciendo que las lesiones endoteliales que generan los antifosfolípidos causan efectos de inflamación, de vasculopatía y de trombosis, que como vemos acá aumentan la actividad del complemento, entre otras, aumentan los factores de crecimiento vascular, disminuye la fibrinolisis, disminuye la actividad de la proteína C y son hallazgos que van a generar, en resumen, un cuadro trombótico que van a tener implicaciones en el embarazo. Esta fisiopatología ha conducido a definir el síndrome antifosfolípido de dos maneras. Un síndrome antifosfolípido trombótico y un síndrome antifosfolípido obstétrico. La diferencia está en que la manifestación clínica de cada uno de ellos es diferente. En el primero, son pacientes que presentan cuadros trombóticos sin la presencia de complicaciones obstétricas. Dentro de ellos está entonces la trombosis venosa profunda, ¿sí? Los cuadros de tromboembolismo pulmonar y los cuadros de trombosis arterial. Esto es más frecuente, pues los cuadros venosos que los cuadros arteriales. Sin embargo, dentro de los cuadros arteriales, pues están eventos cerebrovasculares que pueden ser la primera manifestación de un síndrome antifosfolípido. Pero también hay un síndrome antifosfolípido de origen obstétrico y así se define y así está clasificado hoy en día. Y es la presencia de tener 3 pérdidas o más en un embarazo en menores de 10 semanas,
con una anatomía normal sin componente genético y o tener un mortinato mayor de 10 semanas con morfología fetal normal que según la Organización Mundial de la Salud en ocasiones lo consideran por encima de las 28 semanas y tener y o restricción del crecimiento intrauterino o cursar con un parto pretérmino antes de la semana 34 debido a preeclampsia severa o eclampsia o restricción del crecimiento intrauterino. Como que para todos es familiar el hecho de tener una pérdida recurrente y relacionarla con el síndrome antifosfolípido, pero de pronto no es tan familiar relacionar las preeclampsias severas y las restricciones de crecimiento intrauterino tempranas como un factor causal en el síndrome antifosfolípido. Y este es un punto importante que yo quisiera dejar como conclusión y es la importancia de evaluar el síndrome antifosfolípido en pacientes con preeclampsia severa pretérmino o en pacientes que tienen restricciones del crecimiento intrauterino. Esto hace que nuestra orientación y nuestro enfoque a una patología que es mucho más frecuente porque ocurre casi en el 10% de nuestras pacientes. Si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, pues la más frecuente manifestación del síndrome antifosfolípido es la pérdida fetal. Como ven acá, por ahí entre las semanas 18 a 22, pues empieza a ser como el punto máximo de la pérdida fetal y probablemente los cuadros de preeclampsia y de restricción que se manifiestan más tardíamente, pues no se vuelven la primera causa. Entonces hay que mantener la idea de que la pérdida frecuente es importante, pero que hay otros factores de riesgo que pueden manifestar un síndrome antifosfolípido obstétrico. ¿Qué tan frecuente es? Se describe a veces que uno podría tener anticuerpos anticoagulantes lúpicos positivos en poblaciones normales. Eso es verdad y ocurre en el 1% de los pacientes, o sea que no es tan frecuente. O tener anticardiolipinas positivas en pacientes normales que puede ocurrir en un 10% de los pacientes. Pero fíjense que probablemente de estas pacientes, después de valoraciones después de un año, los valores vuelven a ser positivos en menos del 1%. De ahí la importancia de repetir los tests. Sin embargo, si una paciente tiene lupus, la posibilidad de tener un cuadro antifosfolípido está en un 20 a un 30%. Y pacientes que están en embarazo, la posibilidad de tener un síndrome antifosfolípido está alrededor de un 6%. Y pacientes que ya se manifiestan con una trombosis venosa, la posibilidad de tener un síndrome antifosfolípido ocupa un 10%. Esto lleva entonces la posibilidad de entender que ante patologías como enfermedades del colágeno, el embarazo o los cuadros trombóticos, por frecuencia siempre debemos buscar el síndrome antifosfolípido. Estos datos, y vale la aclaración, pues son tomados en una sola muestra, pero de todos modos los hallazgos son relevantes para tenerlos en cuenta. Fijémonos entonces que hay mayores posibilidades de tener complicaciones si uno tiene antifosfolípidos considerados en riesgo alto que en riesgo bajo. ¿Qué se considera en riesgo alto? Pacientes que tienen anticuerpos, anticoagulante lúpico positivo, con anticardiolipinas positivas, así estas no sean tan elevadas. Esto quiere decir que esta paciente tiene los 3 títulos positivos.
esta tiene un riesgo mayor de tener las complicaciones descritas. Pero hay un riesgo medio, que son pacientes que tienen anticoagulante lúpico negativo con anticardiolipinas positivas elevadas. Esto es considerado un riesgo medio. Sin embargo, para la parte obstétrica, algunos han referido que el tener beta-2 glicoproteínas positivas es un marcador importante de mortinatos o de pérdidas fetales tempranas. Y un riesgo bajo es tener anticuerpos anticoagulante lúpico negativo con anticardiolipinas positivas pero bajas. Este es el que menor riesgo tiene, sin embargo, pues hay que tenerlo presente como una opción. Fíjense que si una paciente tiene un riesgo de tener anticuerpos antifosfolípidos en riesgo alto, tiene un 5% de cuadros trombóticos, ¿sí? En forma anual. Eso es considerado definitivamente elevado. Si nosotros establecemos entonces que una paciente tiene un síndrome antifosfolípido, pero la paciente se manifestó con un cuadro trombótico, la aproximación terapéutica va a ser diferente a si simplemente tiene el antecedente de otro tipo de patologías. En este caso, la paciente debería enfrentar el embarazo con el uso de antiagregación plaquetaria, utilizando aspirineta de 75 a 100 miligramos y utilizando heparinas de bajo peso molecular que, de acuerdo a la dosis, por debajo de 90 kilos se deberían continuar con una dosis de 40 miligramos día, y por encima de 90 kilos en un rango de 60 miligramos al día. Este tratamiento que debe recibir la paciente durante el embarazo, suspenderlo previamente a ser desembarazada 12 horas antes y reiniciado posterior al parto 12 horas después, debería completarse durante mínimo 6 semanas, o si es el caso, después pasar a un cuadro de anticoagulación oral. Por lo tanto, la suspensión solo es para el evento parto, que puede tener un manejo totalmente indicado de acuerdo a las condiciones obstétricas. Pero si la paciente tiene un síndrome antifosfolípido, que a su vez no ha tenido en este momento en el embarazo un cuadro trombótico, sino tiene el antecedente de los cuadros trombóticos, no lo debemos manejar a diferencia del cuadro de trombosis en el embarazo, sino de manera terapéutica, sino de manera profiláctica. Para eso entonces utilizamos la aspirineta como un antiagregante y la heparina de bajo peso molecular, dentro de los cuales está la opción de utilizar enoxaparina en dosis de 40 a 60 miligramos según el peso. Esta paciente debería recibir este manejo en un periodo de 6 semanas, a diferencia de la que tiene el cuadro trombótico durante el embarazo, que probablemente va a tener que recibir el tratamiento antitrombótico por mucho más tiempo, y inclusive en casos de 6 meses. Estas son las dos grandes diferencias que tenemos que tener en cuenta, y de esta manera podríamos manejar los cuadros de síndromes antifosfolípidos. Pero vean este punto que en mi opinión es interesante, y es que cuando uno utiliza las dos medicaciones, reduce el síndrome antifosfolípido y por tanto un desenlace de nacidos vivos en un 70%. O sea que el resultado definitivamente es
satisfactorio cuando uno tiene la combinación, sea en una forma de trombosis durante el embarazo o en un antecedente, para reducirlo de una manera importante. Sin embargo, hay un 30% de pacientes que, teniendo el síndrome antifosfolípido, aún así, pues su resultado no es adecuado. Por tanto, se ha planteado una opción en el manejo del síndrome antifosfolípido, que es utilizar hidroxicloroquina. Este medicamento, que se considera un inmunomodulador, que realmente ha tenido una utilidad evidente y con evidencia clara en pacientes con enfermedad del colágeno como el lupus, pues se ha demostrado que podría tener una utilidad en pacientes con síndrome antifosfolípido sin tener que tener como condición la enfermedad del colágeno previa. Sin embargo, pues hoy se considera entonces que es como la opción terapéutica que tendríamos para adicionar en pacientes con SAF positivos que no tienen enfermedades del colágeno. En los trabajos descriptivos que se han hecho hasta el momento, se ha disminuido la frecuencia de preeclampsia y se ha disminuido la pérdida recurrente. Sin embargo, las guías de manejo todavía no lo introducen como un tratamiento complementario a los cuadros de síndrome antifosfolípido, pero ha demostrado ser seguro en el embarazo, tiene un comportamiento fetal que es bastante seguro. La inmunomodulación en lupus siempre debe tenerse en cuenta. De hecho, en el embarazo, en el lupus, nunca se suspende la hidroxicloroquina y podría ser en un futuro la opción terapéutica de este síndrome. Por tanto, el síndrome antifosfolípido obstétrico es un reto diagnóstico que debe superar solamente el antecedente de la pérdida recurrente y buscar otros factores de riesgo, como la preeclampsia, el pretérmino, las preeclampsias severas y los mortinatos. Los cuadros trombóticos en el embarazo deben tratarse más que diagnosticarse. Tener un cuadro trombótico y en ese momento entrar al diagnóstico no es una buena idea, porque hay muchos falsos positivos. Dentro de ellos, el anticoagulante lúpico puede ser positivo en pacientes que están recibiendo terapia anticoagulante. El síndrome antifosfolípido de alto riesgo, o sea, el que tiene los 3 valores positivos, se asocia a cuadros trombóticos importantes, mientras que los pacientes de bajo riesgo no tienen una incidencia alta. Esto plantea la controversia y la reflexión si los de alto riesgo justifica utilizar anticoagulación adicional a la antiagregación, y en los de bajo riesgo solo utilizar la antiagregación como una opción de manejo. El tratamiento de la aspirina y las heparinas de bajo peso molecular sigue siendo el manejo de elección. Toda paciente con síndrome antifosfolípido tendrá una tromboprofilaxis mínimo por 6 semanas, y si es el cuadro trombótico durante el embarazo, se prolongará entonces durante más tiempo, en 3 a 6 meses. Y la hidroxicloroquina ha planteado una opción de manejo en pacientes con síndrome antifosfolípido no relacionado con el lupus eritematoso, que está pendiente de incluirse dentro de los protocolos de manejo, pero que podría ser la opción terapéutica para apoyar ese 30% de pacientes que no se benefician del tratamiento combinado hasta hoy vigente. Muchas gracias.